Dice Jesús, capítulo 9 del libro del Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 23. Jesús le dijo: si puedes creer. Me gusta porque Jesucristo, el desafío no está en la posibilidad, sino en la creencia. Si puedes creer. Al que cree, todo le es posible. Jesucristo enseña que el límite no está en la posibilidad, sino en la creencia. Jesús dice: si puedes creer. Si Jesucristo sabe que el hombre puede lograr lo que quiere, lo que no siempre puede creer que es posible lograrlo. Y al no creerlo, ahí es donde está el límite. El límite no está en el potencial, está en la creencia. Dios a nosotros nos hizo capaces de todo. Lo que nos ha puesto límites son las creencias. Adán era capaz de todo hasta que habló con una serpiente. Y la serpiente le desorganizó los pensamientos al punto que Adán dejó de ser capaz de todo. Y las cosas comenzaron a cambiar, a deteriorarse. Su matrimonio se deterioró, su familia se deterioró y las cosas han ido en la dirección que usted ve como estamos hoy. Pero originalmente el hombre, con una mente capaz de creer, el hombre era capaz de todo. Adán le puso nombre a todos los animales. Piénselo, Adán le puso nombre a las ballenas, a los tiburones, a todos los peces, a todos los animales que están ahí debajo del agua. ¿Cómo lo hizo? Porque en ese momento todo era posible. Adán se subió a las montañas y se encontró un águila, dijo: tú te vas a llamar águila, y todos los animales, todos los insectos, Adán se sabía todo, porque para el que cree, todo es posible. Pero una conversación con la serpiente cambió todo. Yo he llegado a la firme conclusión que las creencias son las que determinan el destino de las personas. Con quien usted se casa está determinado por sus creencias. Todo tiene que ver con lo que usted cree. Lo que usted hace está basado en lo que usted cree. Las creencias establecen límites y establecen condiciones. Las creencias a usted no le hacen más inteligente o menos inteligente. La inteligencia simplemente acompaña a la creencia y la respalda. La inteligencia fue diseñada para apoyar mis creencias. La sabiduría es distinto, porque la sabiduría filtra las creencias, pero la inteligencia solamente las respalda. Toda la información que usted acumula en inteligencia sirve para respaldar sus creencias. Usted cree en esto y toda la información que usted mete, toda la inteligencia sirve para respaldar eso que usted cree. Pero sabiduría es distinta, porque sabiduría te ayuda a elegir qué creer y qué no creer. Las creencias son demasiado poderosas. Allí está la valentía, el coraje, la esperanza, el entusiasmo, la seguridad, la visión, la sagacidad, la astucia, la confianza, el gozo, la felicidad, la ambición, la excelencia. Todo esto habita en mis creencias. Pero también los miedos, las dudas, los prejuicios, las preocupaciones, el estrés, todo habita en mis creencias. Y eso es lo que me hace a mí capaz o incapaz de hacer cosas. Para el que cree, dígalo conmigo: para el que cree, todo es posible. Todas mis posibilidades están en mis creencias. Todo lo que yo voy a ser capaz de hacer a partir de hoy vive en mis creencias. Mi futuro no se llama mañana, mi futuro se llama creencias. Mi futuro no depende del año que estoy viviendo, sino de las cosas que estoy creyendo. Lo voy a repetir: mi destino no depende de la época que estoy viviendo, sino de las cosas que estoy creyendo. ¿Cuánta gente usted conoce que están esperando que cambie el año para comenzar a prosperar? Pero si las creencias no cambian, nada cambia. No es el año lo que tiene que cambiar, sino las creencias. Lamentablemente muchísimas personas se han armado de creencias que los tienen limitados. Muchísimas personas se creen incapaces de cosas. Dios a nosotros nos hizo capaces de todo. De hecho, nos hizo a su imagen y a su semejanza. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 3, dice que por la fe Dios creó el mundo. Diga conmigo: la fe creó el mundo. ¿Qué fue lo que creó el mundo?
La fe, porque cada quien crea su propio mundo con la fe que tiene. El mundo en el que usted vive, usted lo ha creado con su fe. Si a usted no le gusta el mundo en el que vive, no tiene que cambiar el mundo, cambie la fe. Y cambiando su fe, cambia el mundo. Si usted puede cambiar lo que cree, usted puede cambiar lo que vive. Cualquiera de nosotros califica para ser alcalde de esta ciudad. La pregunta es si lo cree. Cualquiera de nosotros califica para ser millonario. La pregunta es si lo cree. Porque para el que cree, todo es posible. No, Dios no le puso límites al ser humano cuando lo creó. Los límites los establecemos nosotros mismos. De hecho, cuando nace un niño, el niño juega con cuchillos, el niño quiere poner la mano en el fuego, porque el niño no cree que todo es posible. Los niños nacen creyendo que todo es posible. Nosotros nos encargamos de quitarle eso de la cabeza. Te vas a matar, no subas ahí. Niño, no seas, eres un estúpido. ¿Cómo haces eso? Y nos encargamos de quitarle al niño todo el potencial con el que nació. Lo llenamos de miedo y luego nos preguntamos que por qué el diablo está trabajando con él. Que por qué el diablo le ha puesto tantos obstáculos a nuestros hijos, cuando en realidad fuimos nosotros los que nos encargamos de venderle los miedos, de hacerle creer que habían cosas que lo iban a destruir. No te juntes con esa gente que te van a llevar a malos caminos. ¿Y por qué no lo puede Él traer a ellos a los buenos caminos? Porque mis creencias no lo permiten. Son mis creencias las que limitan a las personas. Fíjese lo importante de las creencias de un líder. La Biblia dice que los líderes de Israel, cuando Moisés iba cruzando el desierto, Moisés tenía 12 líderes. De los 12, 10 eran gente que creían que no podían llegar a la tierra prometida, o creían que si llegaban a la tierra prometida, los gigantes los iban a matar. Y ellos dijeron, no podemos ir contra esa gente porque son demasiado grandes. Nosotros parecemos langostas a la par de ellos. Eso fue lo que dijeron los líderes de Moisés. Josué y Caleb dijeron, sí podemos, Dios está con nosotros. Pero ¿en quién creyó la gente? En los 10. Y por haber creído en los 10, dice la Biblia que 3 millones de personas murieron postrados en un desierto. Analícelo. El liderazgo que usted elija le va a dejar en un desierto o le puede meter en una tierra prometida. Yo creo que estas elecciones son importantes porque el líder que elijamos nos va a llevar a una tierra prometida o nos va a dejar plantados en un desierto. Nosotros somos los que elegimos. Moisés nunca pudo meterlos en la tierra prometida. Josué sí. ¿Sabe por qué? Porque el liderazgo de Josué decía así: yo y mi casa serviremos a Jehová. Tenemos que elegir un líder que nos pueda decir, para mí Dios es lo más importante. Dígame amén a eso, por favor. Eso nosotros tenemos que elegirlo. Nosotros elegimos, pero no solo elegimos un presidente, elegimos qué creer. Al final del día, el presidente que esté ahí arriba no determina si yo voy a prosperar o no, sino mis creencias. Al final son mis creencias las que determinan hasta dónde yo llego. Si yo creo que algo es posible, entonces se vuelve posible. Si yo lo creo imposible, será siempre imposible. Lamentablemente nosotros hemos tenido un diablo a quien acusar y el tiempo de Dios a quien echarle la culpa de las cosas que no ocurren. Pero Dios es claro y dice, para el que cree, todo es posible. Mi meta con este mensaje es poder asegurarme de que podemos tener un final de año muy, pero muy productivo. La Biblia dice en el libro de Jeremías capítulo 17 verso 7, dice, bienaventurado el hombre que tiene en Dios su confianza, porque aún, dice el verso 8, en el año de la sequía no dejará de dar fruto. Yo estoy convencido que este año no tiene por qué ser malo para nosotros. Si nosotros confiamos en Dios, podemos seguir siendo productivos. Dígame amén a eso. No es lo que está pasando, es lo que estoy creyendo. Dígame amén a eso. Come on, somebody. No es lo que está pasando, es lo que estoy creyendo. ¿Puede decir amén usted a eso? Dígale al vecino, no es lo que está pasando, es lo que estás creyendo. Dice Dios, es el año de la sequía, pero si tienes confianza en Dios, puedes seguir produciendo. Yo creo que en este año Dios puede bendecirnos.
Isaac sembró en aquel año, el año de la sequía, y Dios le dio fruto al 100 por 1. Y el varón se enriqueció, fue prosperado, engrandecido y se hizo poderoso en el año de la sequía. Tuvo hatos de ovejas, hatos de vacas, mucha labranza en el año de la sequía. Porque no es el año, es las creencias. Si yo creo en Dios, Dios me prospera. Dígame amén a eso. O también puedo creer que Dios me maldice. Al final son mis creencias. Conozco gente que a la hora de hablar con Dios están siempre diciendo: Señor, yo no sirvo, soy una hormiga, escúpeme, Señor, escúpeme. Son sus creencias. Conozco gente que son diferentes porque somos imagen y semejanza de Dios. Entonces al final son mis creencias. Para el que cree, todo es posible. ¿De qué será posible usted este año? ¿Qué es lo que usted hará posible antes que termine este año? No sé, depende de lo que usted crea. Si usted cree que su familia no se va a salvar, su familia nunca se va a salvar. Si usted cree que su familia se va a salvar, su familia se va a salvar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Son sus creencias. Su familia se salva si usted lo cree. Su familia no se salva si usted no lo cree. No, cada quien elige lo que quiere. Esas son sus creencias. Y sus creencias son las que le han puesto límites a usted. Sus hijos llegarán hasta donde usted crea que puedan llegar y hasta donde usted les ayude a creer que pueden llegar. Si usted a sus hijos les ayuda a creer que nacieron para ser una generación poderosa, sus hijos serán una generación poderosa. ¿Puede decir amén a eso? No es Dios, no es el diablo, son las creencias. Dios a nosotros nos hizo seres ilimitados. Cualquiera de nosotros puede ser millonario. Por lo menos de nosotros tres que dijimos amén. Cualquiera de nosotros puede ser millonario. ¿Por qué no? Dios nos hizo seres ilimitados, seres con un potencial poderoso. Muchas cosas podemos ser nosotros si nosotros creemos, pero si las creencias nos los permiten. Nuestras posibilidades viven dentro de nosotros, no fuera de nosotros. Mis posibilidades no dependen del país donde yo vivo. Mis posibilidades conozco gente que vive en Latinoamérica y vive mejor que mucha gente que vive en Estados Unidos. Seguramente usted los conoce también. Y viven en países a los que se le llaman tercermundistas. Me llevaron a Honduras, a una montaña y en un barrio que se llama Las Nubes, porque literalmente el barrio está metido en las nubes. Y cada casa ocupa una cuadra. Son unas mansiones impresionantes. Y en la punta de la montaña está un restaurante y se ve todo Tegucigalpa desde ese lugar. Y me llevaron a comer ahí. Y todas las personas el restaurante estaba lleno de personas. Y le dije: wow, la gente come aquí, qué espectacular. Y como me habían dicho que Honduras era un país pobre. Bueno, me dijo el pastor: Honduras es un país en el que hay pobreza, pero no todos somos pobres, porque habemos gente que creemos en un Dios que nos bendice. Punto. No es Honduras, es el Dios en el que usted cree. ¿Puedo decir amén a eso? Conozco gente en Estados Unidos que no pueden darse el lujo de ir a un restaurante. No es donde usted vive, es lo que usted cree. Para el que cree, para el que cree, para el que cree, todo es posible. Saúl creía que no podía vencer a Goliat. ¿Y sabe qué? No lo venció. Tenía ejército, pero sus creencias no se lo permitían. Tenía espada, pero sus creencias no se lo permitían. Tenía armadura, pero sus creencias no se lo permitían. Tenía dinero, tenía el poder, pero sus creencias no se lo permitieron. David no tenía dinero, no tenía espada, no tenía escudo, no tenía ejército, no tenía puesto, no tenía corona, pero tenía la creencia de que con Dios todo es posible. Y lo venció. Come on, lo venció. Lo venció. Ese aplauso puede sonar mejor, por favor. Para el que cree, todo es posible. Quede viendo al vecino con misericordia y dígale: me preocupa tu cabeza, vecino. ¿Cuántos sí le van a creer a Dios? A ver, diga conmigo: yo creo en Dios. Diga conmigo: yo le creo a Dios.
que esta mañana Dios nos ayude a correr los límites que tenemos aquí adentro. Vivimos encerrados. Usted vive atrapado dentro de un mundo de creencias. De hecho, usted no tiene creencias, son las creencias las que lo tienen a usted. Usted está tenido por cosas que usted cree. Usted está detenido dentro de cosas que usted cree. Ahí usted vive, dentro de esas cosas que usted cree, ahí usted está sumergido, embutido, enfrascado y bien sellado dentro de un mundo de creencias. Esas creencias lo vuelven a usted poderoso, esas creencias le quitan a usted el poder. Pero las creencias no las pone Dios, las pone usted. Usted dice, Dios me va a ayudar. Es que ni Dios te puede ayudar si tú no crees. Jesús quería sanar al hijo de este hombre, de Marcos capítulo 9. Jesús tenía el poder para sanarlo, pero el hombre no tenía la fe y Jesús el Señor le dijo a Jesús, si puedes hacer algo. Y Jesús le dijo, ¿cómo que si puedo hacer algo? Yo soy el Todopoderoso. Aquí la pregunta no es si yo puedo, aquí la pregunta es si tú crees. Dios puede, dígame amén a eso. La pregunta es, ¿creemos nosotros? ¿Cuántos quieren creerle a Dios que antes que termine este año vamos a tener un tiempo espectacular, productivo? Dígame amén a eso, por favor. Le quiero creer a Dios que vamos a tener un cierre de año sobrenatural. Dígame amén a eso. Diga conmigo, yes. ¿Por qué no? Dígame, ¿por qué no? No, es que yo soy latino, es que yo no hablo inglés. Yo no speak in English. ¿Y quién le ha dicho a usted que el inglés es un obstáculo? Conozco gente que sin hablar inglés se volvieron millonarios en este país y sin documentos. Yo los conozco, soy amigo de ellos, se volvieron millonarios sin documentos, sin inglés. Porque no es el documento, es lo que usted cree. José no tenía documentos cuando entró a Egipto, ni siquiera tenía ropa. La Biblia dice que lo enviaron desnudo a Egipto, sin ropa, sin documentos, esclavo. Y dice la Biblia que fue varón próspero porque Dios estaba con él. Oh my God, denle un aplauso a Jesús, por favor. Está aquí, está aquí. Para el que cree, todo es posible. El mundo fue creado, dice, no el mundo, el universo fue creado por la fe. Porque usted crea su propio universo con fe. Usted crea un universo poderoso, usted crea un universo limitado de acuerdo a su fe. Usted dice, no, si hago eso me muero. Si toco eso me muero. ¿Usted cree que el COVID lo va a matar? El COVID lo mata, punto, porque al final es lo que usted cree. Sencillo. Yo no estoy diciendo que el COVID no mate, estoy diciendo que al final cada quien tiene que elegir qué creer. Al final cada uno de nosotros elige. Abraham creyó que Dios le podía dar un hijo aunque tuviera 100 años. Josué tuvo que creer que si le daba 7 vueltas a un muro se caía, y se cayó. Jonás tuvo que creer que Dios lo podía sacar con vida de la barriga de un pez. Isaac tuvo que creer que Dios podía hacer que su esposa quedara embarazada aunque era estéril. Al final tenemos que hacer una elección. Isaac sembró en aquella tierra y hacía mucho tiempo que no llovía, pero creyó. Llegó Elías donde aquella viuda y le dice, señora, deme por favor un bocado de pan. Y le dice la señora, no tengo, solamente tengo un poquito de harina y un poquito de aceite y lo voy a comer para morirme. Esas eran sus creencias. Y Elías le dijo, señora, no tenga miedo, cambie sus creencias. Deme a mí primero, porque así ha dicho Jehová, la harina no escaseará, el aceite no menguará, Dios hará llover sobre la tierra. La señora cambió sus creencias y al cambiar sus creencias cambiaron los resultados. La harina no escaseó, el aceite no menguó y Dios hizo llover sobre la tierra.
Oh my God, espero que a alguien hoy la escasez se le vaya de su casa para siempre en el nombre de Jesús. Espero que a alguien le empiece a llover bendición en su casa en el nombre de Jesús, porque simplemente empezó a creer en un Dios que prometió bendecirnos con abundancia, un Dios que prometió prosperarnos. Dígame amén a eso, por Dios. Un Dios que dijo: te pondré en alto por haber conocido mi nombre. Pero al final depende de lo que usted y yo creamos. Quiero que visite esta historia conmigo en el libro de Jueces capítulo 6. Me recuerdo ahora que Jesús estaba pasando por un mar en el barco, y los discípulos empezaron a tener miedo y dijeron: Señor, sálvanos, que estamos pereciendo. Jesús dijo: pasemos al otro lado, pero ellos creían que se iban a morir. ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese momento? Durmiendo. ¿Por qué Jesús se puso a dormir? ¿Quién puede dormir con una tormenta? Solamente puede dormir una persona que está confiando en que las cosas van a salir bien. Y no estoy hablando de ponernos a dormir y no hacer nada. Estoy hablando de descansar en que sabemos que hay un Dios poderoso, que si Él prometió, también va a cumplir. ¿Puedo decir amén a eso? Descansamos, relax, tranquilo. Todo va a salir bien. ¿Puedo decir amén? Puede decir conmigo: todo va a salir bien. A ver, dígale al vecino que está al lado suyo: everything is gonna be okay, brother. Dígale: everything will be okay. Todo saldrá bien. Pero los discípulos estaban alterados, confundidos. ¿Por qué si Dios dijo vamos al otro lado, estoy pasando una tormenta? ¿Por qué si Dios prometió esto, está pasando esto? Oh my God, ¿dónde está Dios? Y se empezaron a quejar de que se iban a morir. Así hay mucha gente quejándose, como si Dios miente, como si Dios falla, como que si Dios se volvió loco, como que si Dios se equivoca. Y se desesperan, se llenan de miedo, se llenan de estrés, se llenan de preocupación, y en vez de adorar empiezan a quejarse. Así somos los seres humanos. Y Jesús se levantó, reprendió al viento, hizo callar el mar, y luego los reprendió a ellos y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Y la segunda pregunta: ¿cómo no tenéis fe? ¿Por qué no tienes fe? Y yo hoy le hago la pregunta a usted que vive lleno de miedos, lleno de dudas, lleno de preocupaciones: ¿qué le impide a usted tener fe? La misma cantidad de energía que usted utiliza para tener miedo es la misma cantidad de energía que necesita para tener fe. La misma cantidad de energía que necesita para desarrollar pensamientos que a usted lo hacen temblar, también es la misma cantidad de energía que usted necesita para desarrollar pensamientos que lo hagan tener confianza. Usted no necesita una energía diferente. Alguien dijo que se requiere la misma cantidad de concentración para montar una bicicleta que para mantener el control de los pensamientos, que se necesita la misma cantidad de concentración. Usted necesita simplemente concentrarse, mantener el balance, todo va a estar bien. Dígame amén a eso. Dígalo fuerte: todo va a estar bien. Dígalo más fuerte: todo va a estar bien. A ver, levante su mano derecha, diga: Dios hará prosperar mi camino y todo saldrá bien. Son sus creencias al final. En el libro de Jueces capítulo 6 dice la Biblia que los hijos de Israel cayeron en manos de Madián. El versículo 1 dice la Biblia que 7 años venían estas personas a atacar constantemente a los israelitas. En el versículo 2 dice la Biblia que que venían y destruían a los israelitas, y ellos tuvieron que hacerse cuevas para vivir, y cavernas, viviendo como cavernícolas, los hijos de Dios. Escúcheme, ya estamos hablando del libro de Jueces. Significa que ya había pasado el tiempo de la tierra prometida. Ya vivían en la tierra prometida, y esta gente los sacaron de su tierra y los expulsaron de ahí, y estaban viviendo como cavernícolas, en cavernas, por miedo a los madianitas. Y dice la Biblia que venían todos los años a destruir los frutos, dice el verso 4, y que venían en grande multitud, dice el verso 5, y eran innumerables. Dígalo fuerte: innumerables.
O sea que era un número bien grande. Y los israelitas estaban llenos de miedo, aterrorizados por todo esto. Dice que venían a devastar la tierra. Y el verso 6 dice que así empobrecía a Israel. Ellos clamaron a Dios. Y cuando clamaron a Dios, dice la Biblia que llegó un profeta. El verso 8 dice que Dios les envió un varón profeta. Y el profeta les dice a ellos estas palabras: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto, yo os saqué de la casa de servidumbre. Verso 9: yo os libré de la mano de los egipcios. Dice Dios: yo puedo, yo hice, yo hago salir, yo puedo sacar, yo puedo liberar. Diga conmigo: Dios puede. Pero al final no depende de que Dios pueda, al final depende de que nosotros creamos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Diga conmigo: Dios puede. La pregunta es si yo creo. Jesús dijo: si puedes creer. No, la pregunta no es si yo puedo sanar a tu hijo, le dijo Jesús a ese hombre en Marcos 9. La pregunta no es si yo puedo sanarlo. La pregunta es si tú puedes creer que yo lo voy a sanar. ¿Cómo me gustaría a mí que esta palabra se nos pudiera meter hasta los tuétanos a todos nosotros? Y que el próximo domingo todos podamos volver a la iglesia con un testimonio en la mano diciendo: pastor, todo es posible. Señor Jesús, gracias porque todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. Dice Dios: yo los libré, yo los hice, yo les hice. Pero el verso 10 dice: y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis. Diga conmigo: no temas a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero mira lo que dice la Biblia. Termina diciendo el verso 10: pero no habéis obedecido a mi voz. Todo lo que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es obediencia, en la fe, en el Nuevo Testamento es fe, porque obedecer es creer. Dice: pero no, ustedes no me quieren hacer caso, ustedes no quieren creer en mí. Entonces, ¿de qué sirve tener un Dios tan grande cuando le damos más crédito al diablo que a Dios? ¿De qué sirve tener un Dios que sana si le damos más crédito a la enfermedad que a Dios? ¿Cuánta gente no viene a la iglesia porque cree que se va a enfermar? Van a Publix, van a Walmart, hasta el pulguero van. Pero no, a la iglesia no, porque se enferman. Ahora, el problema no es que se enfermen, el problema es que esas son sus creencias. Ahí están sus límites. No, es que estamos en una pandemia. Pues entonces no respire. O sea, mi punto es este: nosotros nos establecemos los límites. Dios dijo: yo te puedo librar, yo te puedo sacar, yo te puedo bendecir, pero al final dependo de lo que tú quieras creer. Oh, cómo me gustaría que alguien dijera hoy: Señor, yo te voy a creer que uno de mis hijos va a ser alcalde de esta ciudad en el nombre de Jesús. Yo te quiero creer, Señor, que en mi casa habrá abundancia de pan en el nombre de Jesús. Yo te quiero creer, Señor, que toda mi casa va a ser salva en el nombre de Jesús. Yo te quiero creer, Señor, que antes que termine el año voy a ver un super milagro en mi casa en el nombre de Jesús. Dígame amén a eso, por favor. Alguien que se levante diciendo: yo sí creo. Yo sí creo. Para el que cree, todo es posible. Entonces dijo: yo puedo sacarlos, pero dependo de que ustedes crean. Dice la Biblia que entonces vino un ángel y a tratar de hablar con alguien, pero todos estaban escondidos, y se encontró a uno que estaba por allá afuera y se llamaba Gedeón. En el verso 11 dice que Dios vino en forma de ángel, y el verso 12 dice que el ángel de Jehová le apareció. Y mira lo que le dijo Dios a este hombre en el verso 12. Le dijo: Dios está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Cómo le dijo? Varón esforzado y valiente. Y verso 13, Gedeón queda viendo para todos lados y dice: ¿con quién estarán hablando? Ah, es conmigo. Sí, tú eres esforzado y valiente. No, yo no. Yo no. Dice Gedeón: ay, Señor, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha venido sobre todo? ¿Por qué ha venido todo esto? ¿Dónde están sus milagros? ¿Dónde están las maravillas? ¿Dónde? No es que Dios nos sacó de Egipto. No, eso es una mentira, eso es puro cuento. No, Dios no existe. Si Dios estuviera conmigo no me hubiera pasado lo que me pasó. Eso es lo que dijo Gedeón. Si Dios estuviera conmigo, ya hace rato sería millonario. Pero no, Dios no está conmigo. No, eso es mentira. Eso es puro cuento del pastor para que la gente dieme. No creo en eso.
Gedeón era latino. Gedeón era un latino, ya se lo voy a demostrar. Porque cada vez que Dios le hablaba decía, no. Gedeón era el tipo de gente que usted le dice, Dios te va a bendecir. Ese era Gedeón. Gedeón era el tipo de gente que el tipo nunca creía que Dios sí podía con él. Decía, no, yo no speak in English. Yo no. El tipo, por dentro decía, I wish it could happen. Pero por fuera el tipo decía, no. Dice, Dios está contigo. Pero Gedeón dijo, no, si Dios estuviera con nosotros, nada de esto estuviera pasando. Porque por alguna curiosa, latina razón, nosotros creemos que lo que nos pasa es porque Dios lo manda. Cuando Dios enseña que no es que Dios lo manda, es que nosotros lo traemos con nuestras creencias. No es lo que Dios hace, es lo que yo creo. Dígame amén a eso. ¿Por qué usted insiste en creer? Y le voy a decir algo, y si fue Dios que lo mandó para bendecirlo. Le voy a hacer una pregunta. ¿Goliat era malo o era bueno? Sin embargo, fue por Goliat que David llegó al trono. ¿Era malo o era bueno? Al final, todo depende de tus creencias. Todo depende de tus creencias. Porque tú lo puedes ver como un problema o lo puedes ver como una oportunidad. Goliat fue un problema para Saúl. Goliat fue una oportunidad para David. Al final, todo depende de tus creencias. Tú puedes creer que el año 2020 ha sido un problema, o puedes creer que el año 2020, por haber sido lo que es el año donde Dios más te va a prosperar, el año donde Dios más te va a bendecir. Dígame amén a eso. Dígame amén a eso. Vamos, apláudale a Jesús, por favor. Oh, yes. Y dice que Dios lo quedó viendo. Y le dice, y mirándole Jehová, verso 14, y mirándole Jehová. Porque cuando la Biblia dice mirándole Jehová, me imagino que Dios lo quedó viendo diciendo, pobre latino, pobre muchacho. Él cree que el problema soy yo. Él cree que el problema soy yo. Mirándolo Jehová. Me imagino a Dios mirándolo así como cuando usted queda viendo a su hijo que dice, mami, no puedo. Y usted que lo queda viendo diciendo, ay, mi niño, si supieras que tú vas a ser presidente un día. Pero el niño diciendo, no puedo, porque él cree a veces que no puede. Ya lo convencimos. Dice, mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Verso 15, él respondiendo, Señor mío, latino, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? Dice, y aquí mi familia es pobre, yo soy pobrecito, Señor, yo no puedo, Señor, yo soy pobre, honrado pero pobre, yo no puedo, soy pobre, aparte soy el más chiquito, soy el menor de mi familia, yo no puedo, no, Señor, no, Padre, no, yo no puedo. Repito, yo pienso que Gedeón era latino, de estos barrios donde nosotros venimos, que todo el mundo cree que no es posible, y nos sentimos bien entre nosotros, y todo el mundo vive feliz, porque como nadie puede, porque todo el mundo cree que no se puede, pues nos sentimos bien, y creemos que es normal no poder, hasta que un día usted se encuentra con la palabra de Dios, y la palabra de Dios te dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Come on, denle un aplauso a Jesús, por favor. Sí se puede. Dígame amén a eso. Sí se puede. Diga conmigo, sí se puede. Dígaselo al vecino, dígale, sí se puede, vecino. Dice, ¿no te envío yo? El verso 16. Dios le vuelve a contestar. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas. Dice, sí se puede, chicos. Deja de estar creyendo que no se puede. No depende de cuánto tienes en el bolsillo. No depende del título ni de las calificaciones que te dé tu familia diciéndote que eres pequeño. Si yo te digo que puedes, puedes. Verso 17 respondió, Señor, te ruego que si haya hallado gracia, me des señal de que has hablado conmigo. Latino.
Si es de Dios, que pase esto. ¿Y sabe lo que le puso? Le puso un vellón. Le puso, a ver, si es Dios, que todo, que llueva aquí, que llueva todo esto y aquí esté seco. Y Dios le dijo, ok. Y Dios puso agua y rocío en todo y ahí estuvo seco. Ay, ¿a poco? Ok, si es de Dios, ahora que aquí llueva y aquí esté seco. Y Dios le puso todo, ahí llovió y todo seco. Dios complaciéndolo todo, porque como es latino, ya Dios sabe que es latino. Ok, aquí va. Entonces le dice Gedeón, Señor, ok. Ahora Gedeón está creyendo. Y dice, ok, te voy a dar una ofrenda. Y Dios le dice, el hombre tiene fe. Ok, ve, tráeme la ofrenda. Y le trae el cabrito más chiquitito que encuentra. Y Dios queda viendo el cabrito. Y dice la Biblia, después te lo lee porque ya no, el tiempo se me está acabando. Dice la Biblia que Dios le hizo así y desapareció el cabrito. Lo tocó y se esfumó el cabrito. ¿Y sabe lo que le dijo Dios? Ahora ve y tráeme un toro. Señor, yo no tengo toro. No, yo sé que tú no tienes. Tu papá tiene un toro. Ve y tráeme el toro de tu papá. Porque ¿sabes lo que Dios estaba haciendo? Desafiándole sus límites. Porque él es el tipo de gente que pensaba que no, es que yo solo puedo dar un peso, yo no tengo más que eso, Dios sabe que no puedo. Sí, diciéndole, ¿quién te ha puesto esos límites en la cabeza? Y Dios le dice, dame un toro. Bueno, va y le trae el toro. Y después dice, y con la leña, y tu papá tiene hecho un altar a Baal, a un Dios falso. Con ese mismo, con la leña, con la madera que tu padre hizo el altar, con esa misma leña vas a sacrificar el toro y lo vas a quemar con esa leña. Y cuando la gente del barrio se dio cuenta, lo querían matar a Gedeón, pero Dios lo libró. Y ahora Gedeón ya tiene fe. Gedeón ya tiene fe, dice, Dios está conmigo, Dios está conmigo, ahora sí, oh my God, ya se había armado de fe, estaba hablando en lengua y todo. Y le dice Dios, ok, ve, consigue gente y ve a pelear contra los madianitas. Y se consiguió 32,000 personas. Y Dios dice, wait, no, porque Dios habla inglés. Dice, wait, no, eso es mucha gente, Señor, porque esa gente son innumerables, me conseguí 32,000, no. Si tú vas con 32,000 y tienes la victoria, van a creer que la victoria vino por ustedes. No, dile a los que tienen miedo que se devuelvan a su casa. ¿Sabe cuántos tenían miedo? 22,000 se devolvieron. Dice Gedeón, si alguien tiene miedo, hermano, devuélvase. Ahí mismo, ok, 22,000 se fueron a su casa. Latino, era un barrio de latino. Y le dice después, le dice Dios, sí, pero 10,000 todavía son muchos. Muchos. Dice, mira, llévalos a beber agua a un río. Y los que beban agua, así que tú ves que beben agua medio raro, mándalos a su casa. Si beben agua medio raro, mándalos a su casa. Y de los 10,000 que le quedaban, 9,700 bebieron agua raro. Dice Dios, mándalos a su casa. Señor, solo me quedan 300, suficiente. Y se quedó con 300 personas. Y le dice Dios, con esos 300 te voy a dar la victoria. Y Gedeón dice, amén. Ahora le dice Dios, si todavía tienes miedo, eso está en la Biblia, capítulo 7. Pero si todavía tienes miedo, ve al campamento de los madianitas y oye lo que está pasando. ¿Y sabe lo que hizo Gedeón? Latino, se fue al campamento porque sí tenía miedo. Y cuando escuchó lo que estaban hablando los madianitas estaban diciendo, no, esa gente nos van a desbaratar, esa gente nos van a arrancar la cabeza. Dios le dijo, ¿te das cuenta? Ellos tienen más, tú tienes miedo de ellos y ellos tienen más miedo que tú porque ellos saben que yo estoy con ustedes. Le voy a decir algo, señores, el diablo sabe que Dios está con nosotros. Come on, dale un aplauso. El diablo sabe que Dios está, come on somebody. Dale un aplauso al rey, por favor. El diablo sabe que Dios está con nosotros. Dígame, yes. Diga al vecino, el diablo lo sabe. La única pregunta, y con esto termino, ¿lo sabe usted? Porque el diablo lo sabe. El diablo está temblando. El diablo sabe que antes que termine el año, Dios lo va a bendecir a usted. El diablo sabe que toda su casa será salva. El diablo sabe que tu cuerpo va a ser sano.
El diablo sabe que tu economía va a explotar en el nombre de Jesús. Dígame amén a eso. El diablo sabe que Dios va a levantar a tus hijos y lo va a hacer una generación poderosa. El diablo sabe que Jehová es tu pastor y a ti no te falta nada, y el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. El diablo sabe que eres más que vencedor en Cristo Jesús. El diablo sabe que tienes una mano poderosa y que todo lo que toques será bendito. El diablo sabe que Dios va a mandar lluvia a tu casa en su tiempo y hará prosperar toda obra de tus manos. El diablo sabe que eres como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. Todo lo que tú hagas, el diablo sabe que Dios lo va a hacer prosperar. Dígame amén a eso. El diablo sabe. La pregunta no es si el diablo lo sabe. La pregunta es, ¿usted lo cree? No sé. Vamos a ver, que se haga la voluntad de Dios. No, hijo, no es la voluntad de Dios. Pregunto, ¿es la voluntad de Dios que todo el mundo se salve? ¿Es la voluntad de Dios que todo el mundo se salve? ¿Se va gente al infierno? Entonces no se cumple la voluntad de Dios. Porque no depende de la voluntad de Dios, depende de que alguien crea para salvarse. Si es que no es lo que Dios quiere, al final es lo que usted cree. Al final es lo que usted cree. Ay, bueno, yo estoy en las manos de Dios. No, hijo, estás en manos de tu cabeza. Estás en manos de tus creencias. Estás en manos de tu fe. Y lo más urgente que tenemos que hacer nosotros es corregir las malas creencias que hemos tenido hasta el día de hoy. Creyendo que Dios anda con un palo en la mano buscando a qué hora castigarnos. Creyendo que Dios es un Dios malo, un Dios que se olvidó de nosotros. Ese no es Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio lo más preciado, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tenemos un Dios que nos ama, que nos quiere, que nos salva, que nos bendice, que nos prospera, que nos protege. Dígame amén a eso. Tenemos un Dios que ha dicho, yo seré tu pastor y nada te faltará. Tenemos un Dios bueno, puedo decir amén a eso. Al final no es lo que Dios quiere, al final es lo que usted cree. Yo quiero hacer una oración y que esta mañana Dios tenga misericordia de nosotros. Si alguien dice, yo quiero pedirle perdón a Dios por mis dudas, quiero pedirle a Dios perdón por mis miedos, por mis creencias, porque esta cabeza sí le gusta pensar mal. Siempre estoy pensando lo peor. Llamo a mis hijos, ¿estás bien? ¿No has tenido accidente? Ten cuidado, te vas a matar. Tranquilo, todo va a estar bien. Dígame amén a eso. ¿Puedo decir todo va a estar bien? Diga conmigo, Dios hará prosperar mi camino. Todo saldrá bien. Mis creencias son que no sé mirar al que me guarda, que Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Puedo decir amén a eso? Esas son mis creencias. Mis creencias son el que no las debe, no las teme. Yo no tengo por qué tener miedo. Si yo hago la voluntad de Dios, todo va a salir bien. ¿Puede decir amén a eso? Es así de sencillo. Yo quiero hacer una oración y que todos podamos orar hoy. Y si alguien hoy dice, yo necesito pedirle perdón a Dios, porque la verdad que él he estado poniendo demasiados límites a Dios con mis creencias. Señor, si me vas a dar un carro, dame chiquitito, así chiquito. Yo no te pido mucho, nada, es más, no te pido nada. Para mí no quiero nada, nada. Solo para mis hijos, pero para mí no. A mí déjame miserable, escúpeme, Señor, escúpeme. Esas son sus creencias. Esas son sus creencias. Y se siente humilde por hablar así. Es que yo soy humilde, Señor, a mí no me des nada. Es más, dame mucha miseria para que la gente sepa que soy humilde. Soy humilde de corazón. Y usted se siente humilde así. Perdone si lo estoy ofendiendo, pero no lo estoy ofendiendo a usted, estoy ofendiendo esas creencias que no lo han dejado avanzar. Y estoy sacudiéndole esas creencias para que de aquí en adelante usted sepa que si Dios a Salomón lo bendijo como lo bendijo, a usted también Dios lo quiere bendecir como bendijo a Salomón. Dígame amén a eso, por favor. ¿Puede decir amén a eso? Eso lo dijo Jesús en Mateo capítulo 6. Que si a Salomón Dios lo bendijo así, a nosotros nos va a bendecir mucho más. Dígame amén a eso. ¿Puede decir amén a eso?
A ver, levante su mano, diga: a mí Dios me va a bendecir. Diga conmigo: todo saldrá bien. Toda persona que hoy quiere decirle: Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Ahí donde está, levante su manito al cielo y diga conmigo: Señor Jesús, yo pido perdón si algunas creencias limitaron tu bendición en mi vida. De aquí en adelante, yo te pido, Espíritu Santo, ayúdame a creer en tus promesas, en tu palabra. Alinea mi mente con tu promesa, con tu bendición y con tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.